originario de Morelia, Michoacán, y a Julio César Benedetti, que nos acompaña desde Argentina. Me voy a permitir también hacer una breve descripción de su semblanza curricular. Francisco García Mier es ingeniero civil, tiene una maestría en Ingeniería de Planeación e Investigación de Operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es máster en Gestión de la Ciudad por la Universidad Oberta de Cataluña y ha tomado diversos diplomados, entre los que están Finanzas Bursátiles, en Gestión de Mercados de Suelo Urbano y en Planeación Estratégica Urbana y Cultura Ciudadana. Respecto a su trayectoria laboral, vamos a resumir que su puesto actual es director general y fundador de Conurba, que es una empresa especializada en planeación territorial y gestión y habilitación de suelo para el desarrollo urbano. Bienvenido, Francisco. Respecto a Julio César Benedetti, él es ingeniero geógrafo y coronel del Ejército Argentino. Desde el año 2009 es subdirector del Instituto Geográfico Nacional y desde el año 2010 es coordinador ejecutivo de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. Es profesor de Sistemas de Información Geográfica en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de El Salvador, en carreras de grado y de posgrado. Y bien, le vamos a ceder la palabra a Julio César Benedetti. Sí, por favor. Bueno, en una primera instancia quiero agradecer a la Comisión de Organización de este evento, en particular a las autoridades del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, con quienes tuve el placer de compartir en otras oportunidades, entre el año 98 y el año 2000, en un proyecto piloto de cartografía digital y sistemas de información geográfica, un proyecto del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, así que tuve el gusto de compartir con nuestros colegas del INEGI en todo ese periodo y visitando la sede de Aguascalientes. En términos de, no sé si ya están. Bueno, en términos de la temática que se me propuso para exponer, que es justamente esto de la gestión urbana y el uso de las geotecnologías, me permití separar o estructurar la conversación a partir de cómo está planteado el título. Y en general, las geotecnologías, hoy muy asociadas a lo informático, al sensoramiento remoto, al posicionamiento satelital, en rigor ha sido históricamente la forma, los procedimientos de producir cartografía y producir también cartografía urbana en todas sus etapas, desde el momento del relevamiento, la producción de la información urbana en documentos, la difusión y luego el uso en la gestión urbana. Claro que la geotecnología de tiempos atrás estaba reservada para pocos, eran muy especialistas los que lo trabajaban y el instrumental básicamente servía para poder tomar valores angulares y tomar distancias y con ello poder empezar a construir los mapas. Esas herramientas tecnológicas para los siglos en que tuvieron vigencia eran ni más ni menos las herramientas para crear esa base de información sobre la cual se podía gestionar el territorio. Claro, el dilema entre la información y los usuarios de la información, mapas, o los productores de información, mapas, estaba más limitado, el universo de usuarios estaba ciertamente limitado a gobernantes o emperadores, a navegantes, a exploradores, a soldados, a militares en sus campañas, a mercaderes. Ese empleo de la cartografía tenía tanto a productores como usuarios a un universo muy reducido. Y podemos encontrar algunos hitos en la producción de la información geográfica. Salteé por temas de obviedad la aparición de la imprenta, pero seguramente fue un hito en la divulgación del uso
de la información del territorio. Permitió la imprenta el que haya más productos y que llegue a más gente esos productos. Quizás en 1858, 100 años antes que naciera, Nadir, es muy malo mi francés, Val de Bièvre, alguien que me auxilie en esta mala pronunciación de francés, fue el intrépido que se subió a un globo aerostático y con una cámara fotográfica de 1858 tomó la primera fotografía aérea y la tomó de una zona urbana en proximidades de París. Entonces, es en 1858 un hito significativo en esto de las geotecnologías para producir la información del territorio y del territorio urbano. Y fue evolucionando y luego pudimos obtener mejores plataformas y mejores sistemas fotográficos y obtener fotografías como este rincón de Buenos Aires, por ahí vivo, era muy distinto a como está hoy, en esta foto del 1940 o en esta otra foto de 1960, donde ya aparece abierta la calle Zapata, por ejemplo, o esta otra de 1978. Las geotecnologías pusieron a disposición de los administradores del territorio, de los usuarios y cada vez más usuarios, información actualizada que permitía formular mapas. Y con mapas es que se gestiona o se venía gestionando el territorio. Es el uso de esas tecnologías que nos permitió generar estos mapas. Pero claro, nos quedamos con el término mapas y después de haber transcurrido un día y avanzado un segundo día en estas jornadas, no deberíamos quedarnos con esa figura de el mapa me resuelve el problema. Y claro, nos encontramos con otra serie de hitos desde avanzado el siglo XX y básicamente estos hitos tienen que ver con estos 4 elementos importantes. Uno de ellos es el posicionamiento global. Ya el obtener valores de coordenadas no es patrimonio de los geodestas o de aquellos que se dedican a la geodesia astronómica. Los satélites de observación de la Tierra, con una oferta, pero que vamos a mencionar después de haber escuchado los plenarios y las exposiciones en esta materia. Cada día es mayor la oferta de imágenes con mayores resoluciones espaciales, con mayores resoluciones espectrales, con infinidad de mayores aplicaciones. La informática, tan metida en nuestras actividades cotidianas y la Internet. Esos usos de tecnologías para la misma esquina permiten tener una imagen prácticamente todos los días si así lo necesito. Y claro, me encuentro que ya la información no es la información estática propia de la época en que se trabajaba solamente con mapas. Y el 7 de octubre, para aquellos que no lo conocíamos o que lo conocíamos, pero que nos refrescan cómo esto es vigente en todos lados y ya la realidad no pasa por un universo escaso de usuarios, sino que, como veíamos en esa curva, hoy la población es usuaria de información del territorio. Y todos, claro, menos yo, que tengo todavía este tipo de celulares, están georreferenciados. Y los mapas que tienen en sus sistemas móviles son mapas que son bases de datos y a su vez están ubicados cada uno. Bueno, pero es que entonces estas geotecnologías no solo están impactando en los productores, sino en los usuarios. O mejor dicho, y como vamos a ver enseguida, son cada vez mayor la cantidad de productores de información. Claro, ya no son teléfonos en la concepción de Julio Benedetti, en mi concepción, de lo uso para comunicarme, lo uso para vivir, lo uso para moverme, lo uso para recorrer el territorio, lo uso también para comunicarme. Estos sistemas que no solo sirven como teléfono, tal como vemos allí abajo en este cordín, este cable o este no cable,
sino que tiene incorporada el posicionamiento satelital, tiene incorporado la posibilidad de entrar a sitios web y consultar esas bases de datos. Claro, la comunidad de usuarios ya no es la que era, sino que está metida en la sociedad el mapa, en su versión más moderna. Y ya se empiezan a distinguir entonces como actores en el mundo de la actividad geoespacial, no solo el público en general, que son usuarios, sino productores calificados. Tal como vemos aquí, universidades que producen, pues esto no es que sucede hoy, podemos hablar de 40, 50 años atrás, pero cada vez más, y lo veíamos recién en esta explicación de análisis de riesgo en zonas urbanas, universidades, investigadores, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, existen comunidades de la información, personas entusiastas de la información geoespacial. En este sentido, cubren todas las etapas de relevamiento, de producción de datos, de difusión y de producción de información para la gestión urbana. Ahora, si estamos en el mundo de la gestión urbana, ya el mapa dejó de ser el que usaban y que en el ámbito urbano era privilegiado el ámbito de catastro en el uso de la información del territorio, sino que las nuevas tecnologías están impactando desde la fotogrametría digital, que no solamente es una foto, tiene la capacidad de penetrar en el territorio y darnos más información de la que visualmente podemos entender. Esa producción de información, incluso de geotecnologías, para poder homologar lo que tenemos como información y lo que no fue relevado o no fue integrado, porque volcarlo todo en un mapa lo volvía engorroso. No podemos tener o no encontramos mapas urbanos en los cuales esté el cableado de servicio eléctrico, por dónde va el servicio de cloacas, no hay mapas integrados. Y los que hay georreferenciados por temas que, bueno, para eso estamos los geógrafos o los geodestas, que tenemos que resolver estos temas de georreferenciación, pero no nos dan la certeza de qué es lo que tenemos debajo. Entonces la geotecnología también tiene que apoyar a la gestión urbana para poder tener el mapa de qué pasa debajo del territorio, o hacer relevamientos LIDAR para ver acerca de los tendidos aéreos y poder integrarlos en esas bases de datos. Claro, ya este uso de tecnologías en términos de difusión no solo queda en aquellos que son los usuarios formales con responsabilidades estatales, son verdaderas bases de datos. Y en este sentido, el mundo de los sistemas de información geográfica, luego las infraestructuras de datos espaciales, luego las comunidades de información son las que han cambiado la realidad. Y como hablábamos de sistemas de información geográfica, valga una primer referencia urbana de aplicación de cartografía temática con el doctor Snow, con la epidemia de cólera, y alguien que me ayude, 1851 era, en Londres. Si nadie lo sabe, era 1851. Mapeando los casos de cólera, llegó a encontrar cuál era la bomba o las bombas de servicio de agua que estaban contaminadas o que venían de depósitos que estaban contaminados. Esa primer visión de cartografía temática o de análisis espacial es la que asumimos como propia, como primera, aquellos que venimos del mundo de los sistemas de información geográfica. Ahora, en la gestión urbana, la gestión no es solo tener mapas, sino utilizarlos con iniciativas, involucrar recursos, aplicar nuevas tecnologías, identificar nuevos actores para el desarrollo local. Esa visión de gestión urbana participativa que va desde el momento de la planificación hasta la gestión propiamente dicha. En este mundo de la gestión urbana, los servicios a través de web, los servicios de mapas,
presentan esta información y la ponen a disposición del público. Por ejemplo, por extraer solamente una muestra, el Código de Planeamiento Urbano, el público usuario o los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no saben que pueden entrar y obtener esa información o la tasación en servicios públicos que da, en este caso, el municipio o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y paga a un escribano o hace cola para conseguir una tasación de su propiedad, o para ver cuál es la zonificación sobre la cual va a encarar un cierto emprendimiento. El mundo de la investigación, ya que mencionábamos recién a los actores estatales como responsables en términos de producción de información, en el ámbito de la información urbana, me permití tomar información de este proyecto al que pertenezco, del Atlas Ambiental de Buenos Aires, que entre el año 2004 y 2010 tomó esta metodología aprendida en sede del INEGI, en este proyecto internacional de la cartografía cibernética. Busquémoslo a Fraser Taylor, al doctor Fraser Taylor, el fundador o el creador de este concepto de cartografía cibernética. Esto que es explicar un poco más la realidad más allá del mapa, utilizar todo el potencial que tiene la comunicación de multimedia a través de la web. Entonces, en este caso, tomando el área metropolitana de Buenos Aires, ahí en rosa se alcanza a distinguir a la ciudad autónoma, el área urbanizada, lo periurbano rural que lo rodea. Bueno, este atlas en Internet plantea varias temáticas, describe el territorio y lo hace con la información oficial integrada y analizada por investigadores. Y como ejemplo, y en virtud del tiempo, porque me debe quedar no más de una hora, pero ciertamente con dos ejemplos que se pueden consultar en este atlas. ¿Qué consume el área metropolitana o qué desecha el área metropolitana? Bueno, ¿qué consume abordado desde el punto de vista de los servicios en términos de energía, servicios en términos de energía eléctrica, gas, o qué desecha en términos de residuos, cuáles son los canales o los procedimientos para poder llevar a los destinos destino final de los residuos de lo que produce el territorio. Todo esto es posible encontrarlo en un atlas que contiene los mapas, que esos mapas son mapas georreferenciados, pero que aparte describe la realidad para poder entenderla y ser un insumo para la gestión del territorio y para gestión, en este caso particular, de la gestión urbana de una ciudad como es la de la ciudad de Buenos Aires. Voy a pasar un poco más rápido, porque son ni más ni menos que algunos de los capítulos que tiene este atlas, que puede estar recorriéndolo cualquier interesado, más de 7 horas recorriendo sus contenidos que describen integralmente, holísticamente, a lo que sucede con el área metropolitana de Buenos Aires. En términos de transporte aéreo, transporte terrestre. Bueno, pero esto lo dejamos acá. La descripción de la población y sus características. Pero decíamos que contiene no solo los mapas integrados en la descripción, sino que tiene toda la tecnología geoespacial de comunicación a través de web en su sistema de información geográfica, en servicios bajo estándares del OGC, o mapas interactivos, mapas para imprimir, complementos para incorporar a Google Earth. Bueno, parte de esa realidad. Pero también parte de la realidad de los usuarios que hoy son productores de información, son estas comunidades, como veíamos el caso de OpenStreetMap, un modelo parecido, no tan fuerte y consistente como OpenStreetMap, como Mapear, un proyecto criollo argentino para las rutas de nuestro país. Institutos de investigación como el Centro de Información Metropolitana de la UBA o el Instituto del Conurbano Bonaerense. Y acá aparece el Instituto Geográfico Nacional, que como pertenezco, y hasta ahora ni lo mencioné, va solamente un aviso parroquial. Nuestro instituto, que tiene la responsabilidad por ley
de producir la cartografía y medir el territorio a través de la geodesia, en términos de escalas, no produce información del territorio. Pero quizás para sacarle un minuto más a nuestro moderador del INEGI, me permito regalarle un atlas. Esto se llama The Money Under the Table. Acá. Este es un atlas a escala 1 en 500.000 que representa todo nuestro territorio, que querríamos del Instituto Geográfico que quede en nuestro hermano Instituto. Después puedo pasar un aviso parroquial de este atlas, que tiene una salvedad, es en formato digital y lo presentamos como si fuera un producto del Instituto Geográfico. Viene en formato digital. Cubre la totalidad del territorio con cartografía e imágenes satelitales, satélite argentino, SAC-C, y cartografía en escala 1 en 500.000. Y se puede desmontar cada una de estas hojas y armar la porción del territorio que uno desee trabajar o estudiar, tanto como imagen satelital como con cartografía. La totalidad del territorio son 7,40 metros. Y esto que parece, aparte de tener, es como para vender en el bus, en el colectivo, ¿no? Porque viene con un escalímetro. En Buenos Aires le dicen útil y práctico para la cartera dama y el bolsillo de caballero. Pero no lo recomiendo porque pesa 3,50 kilos. Y viene con su formato digital que recién veíamos, con un muy mal botón para sostenerlo, pero conceptualmente toda esta información está metida en este DVD. Hay un software desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con quien nos casamos para tener este hijo de 3,50 kilos y para aquellos que no dispongan de un software pueden desplegar la información y la propia en con el software contenido en este DVD. Pero no sería acorde a los tiempos que vivimos si no estuviera libre en Internet. Entonces toda esta información está en www.argentina500k.com.ar o entren al sitio del Instituto Geográfico Nacional o de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde se puede descargar gratuitamente toda la información y el software. Esto tiene que ver con empezar a entender la realidad. No sé si estamos con la presentación. ¿Me faltaban 2 placas? Un minuto más. Bueno, un minuto más. Esta revista por 30 segundos más. ¿Puede ser? Me saqué 30 segundos, ¿eh? ¿Y qué pasa con los productores de información formal con semejantes... volvimos a la información y al análisis en gestión urbana, con tanto productor de datos. Recién veíamos ahí productores entusiastas. Hay locos, perdón si hay alguno aquí presente, que van por la calle y no solo están posicionados, sino que entran y avisan dónde hay un semáforo descompuesto. Y eso cae en un mapa y otros conductores se nutren de esa información. O dónde están los radares por cuestiones de velocidad, porque son radares móviles. Bueno, ese hacer mapas nos deja a los productores formales de información con esa crisis de los productores formales. Esta es la figura de una estación de tren y perdimos el tren. Porque en ese smartphone que veíamos recién no está la información del Instituto Geográfico Nacional, ni siquiera del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene buena información. Tenemos que ir
desarrollando acciones participando e impulsando el dato abierto, trabajando sobre la integración interinstitucional, la formulación de normas, la adecuación de normas a las realidades de nuestro destinatario, de nuestro público y nuestros gerenciadores del territorio. En una palabra, conformar nuestra infraestructura de datos espaciales, que hoy tiene vida, tiene una cierta historia y está integrada por los gobiernos locales. Tenemos ahí debajo se alcanza a leer, una asamblea conformada por representantes de Gobierno Nacional, de cada una de las provincias y de algunos de los 3.000 municipios. Y es el ámbito, la asamblea, de validación de las acciones que se desarrollen. Este ámbito de IDERA es una de las acciones que los productores formales, los que estamos pagados por el Estado para producir la información que necesita la población, estamos llevando adelante. Entonces es posible ver que, bueno, este es el aviso parroquial, que entre el 7 y 8 de noviembre tenemos reunión de la IDE de Argentina en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Entonces así, con acciones que tienen que ver con la normalización, fortalecer las políticas de datos abiertos. El caso del Estado Nacional tiene un portal nacional de datos públicos, tiene hay decretos presidenciales acerca de la naturaleza y la liberación y facilitar el acceso de la información al público. En este sentido, habiendo perdido el tren, nos podemos encontrar con que algunas de estas acciones, integrando y ponderando a aquellos otros actores de la comunidad, vamos a darnos cuenta que no hemos perdido el tren y aunque no alcancemos el tren que nos imaginamos, un tren bala, un tren del primer mundo, nos subimos a un tren donde vamos un poco más apretados, somos más, pero así nuestro rol lo desempeñamos de mejor forma, acompañando a la realidad. Estas consideraciones finales, tenemos que pensar que lo que hacemos, que lo que producimos como información, que lo que analizamos y ponemos a disposición del público es pensarlo desde el público, desde el destinatario. Y lo que hacen los organismos formales, productores de información, no es un fin en sí mismo. La cartografía, la información geoespacial o la información geográfica como servicio. Reconocer y ponderar y tener identificados a los distintos actores para asegurarnos que en el momento de necesitar ya sabemos qué es lo que se puede esperar de cada uno, en qué ámbito poder darle lugar y abrirle el juego, porque muy probablemente, aunque no sea aplicable a la gestión de gobierno, el público sí necesita de ese conocimiento. Y la última, que es, tenemos que empezar a hacer el clic los que pertenecemos al Estado en general, porque estamos y participamos en comunidades que son abiertas, que son propias del siglo XXI, pero todavía seguimos pensando con mentalidad del siglo XX. Y estamos muy avanzados en el siglo XXI, así que la gente necesita de nuestros servicios. Muchas gracias. Sí, agradecemos a Julio César su presentación. Francisco García, ¿ya sabes cuánto cuesta el minuto? Así es que tú sabes. ¿Dónde se le cambian las diapositivas? ¿Dónde se le cambia? Acá. ¿Las diapositivas? Sí, con este avanza, con este retroceso. Ok. Sí, adelante. Sí, muy buenos días. De forma muy breve voy a tratar de presentarles lo que desde el sector privado, esa no es mi… ¿Se quedó la anterior? Lo que desde el sector privado estamos haciendo con respecto al análisis de la información a través de herramientas de geoprocesamiento y geotecnologías en la aplicación de políticas públicas urbanas y ambientales. Y quizá voy a hacer algunas críticas, quizá voy a hablar de algunos temas sobresalientes, pero sobre todo yo quiero dejar de manifiesto de forma práctica lo que quizá debemos hacer, cómo debemos, más allá de la investigación rigurosa y de los métodos que a veces cuestan mucho dinero y nos llevan mucho tiempo,
aterrizado a tomar decisiones de política pública, que es lo que quizá le hace falta a este país y a otros. Voy a hablar de lo que son las políticas públicas, algo de la información cartográfica y la geostadística que las origina, las limitaciones que hay en la gestión de información, el análisis geoespacial, brevemente cómo se hace para poner en contexto qué estamos obteniendo, el diseño de estas políticas, voy a dar algunos ejemplos de temas territoriales, algunos urbanos, otros ambientales, y algunas conclusiones de referencia. Bueno, en el contexto en el que quiero hablar es como consultores que hemos hecho múltiples estudios de programas de desarrollo urbano, ambiental, ecológico, de infraestructura, de vivienda, de riesgos, hidráulico para diferentes gobiernos locales y estatales. Sin embargo, definir las políticas públicas, pues es a veces el punto de hasta dónde llega el alcance de un programa territorial. Es decir, cuál es la política pública general y cuál es la política pública territorial. Y para eso voy a dar unos ejemplos. Pero me refiero a las políticas públicas territoriales entendidas como el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos, proyectos, medidas y acciones de carácter general desde la intervención pública que desde el enfoque ambiental, territorial y urbano fortalezcan la relación de actores para reducir la brecha entre regiones y desarrollar ciudades y territorios competitivos. ¿Sí? Es decir, a lo mejor está muy largo, pero les pongo que logren potenciar el desarrollo de un territorio determinado. Por ejemplo, hablar de residuos sólidos, pues existe todo un plan sectorial de cómo manejar los residuos sólidos, desde la recolección, desde la cultura para la separación, ¿sí? Pero la política territorial se refiere a dónde seleccionar el sitio de disposición final de residuos sólidos, ¿sí? En materia de susceptibilidad a inundaciones y deslizamiento de taludes, bueno, territorialmente identificamos dónde hay riesgos, dónde hay susceptibilidad, cuánta población se puede afectar, pero pues no nos metemos a decir cuál es la actuación todavía, la intervención, que esa es una política pública de riesgos mucho más específica, que además depende de cuestiones programáticas, presupuestales y de consensos y de muchas otras cosas. Podemos decir dónde hay concentración de población rural o de población marginada rural, pero no decimos si es el combate a la pobreza, si se les da despensas, si se les educa. Son temas para combatir el rezago y la marginación de una manera de intervención de política pública diferente, ¿sí? Pero sí decimos qué zonas son las que requieren la intervención en donde hay concentración de población. Bueno, en cuanto a la información cartográfica y geoestadística, bueno, pues INEGI, y felicito este tipo de eventos porque desde hace cerca de un año se ha abierto muchísimo y ha puesto al público de forma impresionante pues casi todo su acervo cartográfico y su información. Semarnat, Conagua tienen mucha información de la que nosotros usamos, sin embargo, pues hay aquí grandes trabas en la gestión todavía. Los catastros territoriales del RAN medidos con INEGI, los planos parcelarios no están disponibles, los registros públicos de derechos de agua de la Conagua tampoco están disponibles, las fotografías spot que genera la Secretaría de Marina tampoco tenemos acceso todavía de forma accesible. Entonces, son limitantes que dificultan. Las universidades que sí tienen acceso a veces a mucha información o generan productos, sin embargo, todavía hay una gran brecha en cuanto a la difusión de esta información y estos productos que se producen en este tipo de instituciones, creo que todavía deben de salir de otra forma para estar disponibles a los ciudadanos y a los gobiernos que usamos o que deseamos usar los productos de su investigación y de sus trabajos. En los análisis, la información geoespacial a través de los sistemas de información geográfica que han revolucionado y son una maravilla, implican, nosotros usamos dos muy importantes, que es desde el geoprocesamiento, no sé si alguien identifique las bases de datos de los mapas. El geoprocesamiento no es nada más que ordenar en las columnas, multiplicar el resultado de una columna y restársela a la otra y dividirla por la primera y hacer orden, acomodos. Ese es un geoprocesamiento muy sencillo que lo hacen los sistemas de información geográfica para manejar las bases de datos de la cartografía y poder interpretarla.
Y la evaluación multicriterio o los métodos de data driven, que son las técnicas para la interpretación de los mapas, asignar atributos, definir qué variables pesan más, si la roca o el suelo o la profundidad del acuífero o si hay rezago social, qué valor le damos al comparar un mapa contra otro y sumar algebraicamente el valor que se le da para como resultado obtener un mapa producto del análisis de información. Con lo cual, pues al final tenemos, después de poner atributos, de jerarquizarlos, de generar los mapas temáticos, de aplicar técnicas multicriterio, obtenemos mapas de políticas públicas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Como un ejemplo, en un diagnóstico ambiental, pues para obtener las áreas prioritarias para el mantenimiento de bienes y servicios ambientales, pues tenemos un producto previo que es la fijación de carbono, un producto previo que es la recarga de acuíferos, y para tener la recarga de acuíferos usamos previamente el tipo de roca, el tipo de suelo, la vegetación, la pendiente, y para obtener la fijación de carbono usamos la interpretación del tipo de vegetación, por ejemplo. Entonces tenemos un mapa de áreas prioritarias para el mantenimiento de bienes y servicios ambientales. ¿Sí? Otra parte del diagnóstico ambiental es la fragilidad ecológica y la riqueza de especies, que son mapas intermedios con el cual se obtienen áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Esto se usa mucho en ordenamiento ecológico territorial para determinar las famosas UGAs, unidades de gestión ambiental. ¿Sí? Un tema muy polémico y muy pues de punta que deberíamos estar discutiendo en muchas mesas es la factibilidad de disponer agua del subsuelo. ¿Sí? Si nosotros tenemos en las primeras dos láminas de arriba los puntitos que son los pozos, según la información del Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, que no es público, reitero, obtenemos dos mapas secundarios. El mapa de aquí nos dice el volumen concesionado que dan los pozos, quiere decir que en las zonas más oscuras los pozos tienen concesionado más agua, los pozos tienen concesionada más agua que en las zonas más claras. Y en este otro podemos ver la profundidad de los pozos. Quiere decir que los pozos actuales están perforados en las zonas más oscuras, más superficialmente, y en las zonas más claras están más profundos. De tal forma que el último modelo es un modelo que combina el volumen con la profundidad de extracción. De forma tal que este es, por ejemplo, el estado de Guanajuato, que nos dice de una forma muy práctica, claro, antes están también los estudios de disponibilidad de agua que elabora la Conagua para cada acuífero, para cada cuenca, pero que esto de forma muy práctica nos da una idea de qué expectativas hay de dónde encontrar agua, sobre todo para plantear negocios y plantear políticas públicas en los territorios y en las ciudades. Bueno, otro tema, si nosotros conociéramos el grado de parcelamiento del suelo, es decir, cómo está pulverizado el suelo en el territorio, es decir, dónde hay parcelas individuales, dónde hay usos comunes en el suelo social, en los ejidos. Los ejidos son los de color y lo blanco es propiedad privada. Si nosotros asignamos cierta ponderación, donde está más fragmentado el suelo, es más difícil la gestión de cualquier tipo de proyecto. Hagamos un distrito de riego, un área natural protegida, una ciudad que está creciendo sobre parcelas que tienen menos de 1 hectárea. Entonces, este mapa que resulta, lo que nos dice es que las zonas rojas son las zonas más fragmentadas del territorio que requerirán procesos de gestión pues más delicados para cualquier logro, cualquier objetivo que se proponga sobre el territorio. ¿Sí? Sin embargo, la limitante de esto es la información del parcelamiento del suelo, la información de los ejidos que se midió a través del PROCEDE. Y este es el mapa, por ejemplo, de la fragmentación de la tenencia de tierra del estado de Guanajuato. ¿Sí? Los rojos, repito, es donde hay parcelas de menos de 1 hectárea. Se juntan miles de parcelas de este tamaño, querer pasar una carretera por ahí, si una persona nada más no quiere o el proceso expropiatorio se complica, pues el proyecto así se complica. Entonces, lo importante es tener esta información para planear cualquier obra, cualquier proyecto sobre el territorio. Bueno, este es un análisis de aptitudes territoriales
con atributos como las pendientes topográficas, el suelo, la roca, el uso del suelo y la vegetación. Podemos tener las aptitudes, si el suelo es apto para la ganadería extensiva, para la industria, para las minas, para la agricultura de riego, de temporal, y esto es útil en el ordenamiento ecológico territorial. Esto es lo que le llamamos la vocación económica del suelo, que es un tipo de aptitud que en vez de ser la aptitud urbana, nosotros decimos que las ciudades deben de crecer en función de las vocaciones económicas del suelo. Es decir, dónde es más barata la introducción de obras de infraestructura y la construcción de las edificaciones para vincular con la política de vivienda y poder hacer más casas en el territorio. Claro, a esto todavía hay que sumar, es decir, por ejemplo, el tipo de roca, el basalto es muy buena para como cimentación, pero es muy costoso excavar en roca, entonces es apto territorialmente, pero económicamente no lo es. ¿Sí? Entonces se requieren otros cambios de paradigmas, de criterios para la formulación de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, esto es algo de análisis urbano a través de mezclar capas como marginación, como rezago social, como uso actual del suelo, intensidad de ocupación del suelo, es cuántos lotes ocupados hay, cuántos lotes baldíos hay, cobertura de servicios, dónde hay agua, dónde hay drenaje, dónde hay carencias. Bueno, estos son análisis, capas que se cruzan territorialmente en las manzanas. Algunas son producto de INEGI, otras son las de INEGI, algunas son en manzanas, otras son en AGEPS que se extrapolan a manzanas, otras son por análisis de fotografías aéreas, otras son por trabajo de campo, según lo que se quiera determinar. Entonces, esto nos sirve para determinar los programas de densificación habitacional, la delimitación de las unidades de gestión ambiental territorial, planeación de infraestructura hidráulica, estrategias de zonificación de uso del suelo y zonas de atención prioritaria. ¿Sí? Este es un tema de cómo mapeamos la concentración de población rural y marginada que les decía. Estos son los puntitos de las localidades que genera INEGI de los censos de población rural y población rural marginada, localidades de menores a 2.500 habitantes. Sin embargo, estos indicadores generalmente se hacen por municipio, ¿sí? En un municipio, ¿cuánta población marginada hay? Sin embargo, a través de técnicas de geoprocesamiento y de análisis multicriterio, se puede determinar cuáles son específicamente las partes del territorio en donde hay esas concentraciones, hacia donde debemos dirigir las políticas públicas de cada tipo según la problemática, y esas zonas son las que se transforman en unidades de gestión ambiental territorial en los procesos de ordenamiento. ¿Sí? Este es, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, todo el mapa de concentración de población rural. ¿Sí? Eso es muy diferente a ver un municipio entero en rojo, otro en amarillo y otro en blanco. ¿Sí? Esto ya nos dice con mayor claridad dónde se concentra la población. Ahora, este es un mapa de susceptibilidad de inundaciones y deslizamiento de taludes. A través de interpretar el uso de suelo y vegetación, análisis de pendientes topográficas, fallas y fracturas, suelo y roca, podemos inferir qué zonas, las anaranjadas, tienen más susceptibilidad de deslizarse y en azul qué zonas tienen más susceptibilidad de inundación. Estos mapas, les comento, los tenemos modelados para todo el territorio del país. Una limitante que existe es la capacidad del software, tanto como del hardware, para modelar. Lo que hacemos es sectorizar el territorio, dividir por zonas UTM, y la zona UTM todavía la dividimos en más zonas, hacemos la división de todas las capas y luego las corremos en los modelos que tardan a veces varios días y las volvemos a unir. Sí, bueno, este es, por ejemplo, el mapa de susceptibilidad de deslizamiento de inundaciones en azul, cruzado con el mapa de concentración de población rural. ¿Sí? Entonces, con esto podemos ver dónde hay más susceptibilidad, dónde hay más personas expuestas. Claro, no estamos midiendo aquí el riesgo, estamos midiendo nada más la susceptibilidad. La medición del riesgo la hacemos posteriormente ya con temas con otro tipo de herramientas y más específicas y más científicas.
Y bueno, este es, por ejemplo, un análisis de deslizamiento de taludes con información cartográfica 1 a 250,000. Este es el municipio de Angangueo, donde está la mariposa monarca, en Michoacán. Este es el pueblito de Angangueo de 7,000 habitantes. Si se fijan, todo el pueblito está inmerso en zonas rojas, susceptibles de deslizamiento. Si ahora ponemos escalas más detalladas, podemos ya identificar en esta lámina, vemos el detalle más general, vemos un detalle más específico con información de menor escala y vemos dónde fueron los deslaves. Es decir, la política pública aquí debió haber sido reubicar completamente la localidad. Bueno, desgraciadamente este estudio llegó ya un poco tarde, pero esto ya lo tenemos hecho para todo el país a través de este tipo de herramientas. Bueno, ¿con qué quiero concluir? Pues con que hay que ser más prácticos, hay que buscar, hay que cambiar de paradigmas en la forma de, tanto en las universidades como los que hacemos planeación, para que los gobiernos a la hora de las políticas públicas tengan más herramientas. Se requiere presionar mucho pues todavía en muchas dependencias para que la información sea libre, verdaderamente sea pública y pues empiece a difundir para contar con mejores elementos de tener un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Te pasaste un minuto? Espero un Atlas de Guanajuato. Tenemos algunas preguntas. Óscar Hidalgo, no lo entiendo bien. Delegación Miguel Hidalgo, perdón. ¿Qué herramienta se usa para medir capacidad de mantos acuíferos? Entiendo lo que se ve en la superficie, pero bajo la tierra, ¿cómo? Sí, bueno, como les comentaba, la Conagua tiene toda una metodología para determinar la disponibilidad de agua de cada acuífero y son procedimientos pues muy complejos, bajo muchas inferencias que además también son muy inciertos, pero esos son los que se usan para determinar en dónde hay veda o dónde permitir nuevos aprovechamientos. Nosotros adicionalmente hacemos estos otros modelos más prácticos. Gracias. Abel Vargas Alvarado, de la Universidad Autónoma Metropolitana, para Francisco. ¿Cuál piensas que sea la vía institucional para solicitar cartografía que han detectado que no se encuentra disponible? Gracias. Sí. Pues mucha información por lo que no está disponible seguramente es por cuestiones de seguridad nacional. Es decir, los ductos de Pemex pues muchas veces no se pueden poner a disposición de todo el mundo porque si toda la gente lo tiene pues se presta al robo de gasolina, a que haya terrorismo, a que haya accidentes. Bueno, pero habría que buscar la forma de que esté disponible a ciertos niveles y justificadamente para ciertas aplicaciones. Los catastros de tenencia de la tierra o los catastros de agua pues también se pueden prestar a cuestiones especulativas, pero sin embargo por ese motivo pues no están disponibles a nadie. Pues yo creo que aquí con cada sector habría que hacer la labor y habría pues que definir con mucha, por supuesto con mucha cautela, pero es también, así como es de utilidad pública el resguardar la información, también lo es de utilidad pública tenerla quien la debe tener para determinar políticas públicas. Es lo que podría decir. Diego Herba, del Instituto Lincoln. En la mayoría de las presentaciones del evento no se mencionan análisis de impacto económico, en particular en el valor del suelo derivado de las restricciones ambientales y la definición de zonas de uso. ¿Es un descuido de los conferencistas o es falta de formación en economía urbana? Vamos a pasar a Julio César para que nos conteste la pregunta. En primera instancia me inclino a pensar que es un descuido de los conferencistas, porque muy probablemente en los ámbitos específicos de gestión del territorio, me refiero a municipios, no necesariamente catastros,
pero sí municipios, que están más proclives a la multidisciplinariedad, más allá de las herramientas, tienen este factor en cuenta. De una conversación reciente con un secretario de planeamiento, me estoy equivocando el cargo, pero responsable de planeamiento en el gobierno del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacía referencia justamente a esto, al valor de la tierra, y a que mucha de esa información está disponible, pero hay muchas fallas en la comunicación. Es decir, está en el sitio, pero solo está preparado para que lleguen los especialistas y lo encuentren. Vale como mención cuando mencionaba Hilera, la infraestructura aeroespaciales de la República Argentina. Hoy todavía, si bien está recién naciendo, todavía con un poquito de dolores de parto, pero está preparada para especialistas, no está digerida para el público en general, con interfaces amigables que faciliten la unión. Les cuido el principio de los expositores. De mí, La última pregunta tenemos de Ita Ortiz, de CEMAR, y es para Francisco. ¿Podrías darme algunas cifras o ejemplos basados en el uso de la información que ustedes generan, mapas o generar proyectos, por parte del gobierno estatal o municipal en la aplicación de las políticas públicas? ¿Qué porcentaje de la información generada es utilizada y aplicada? La cifra las desconozco, es muy complicado porque así como las universidades generan muchos estudios, muchos proyectos, investigaciones, también los mismos gobiernos elaboran muchos programas de política pública. Sin embargo, pues la mayoría se queda en el cajón, pues hay que reconocerlo, y otra gran mayoría pues no trascienden de una administración a otra, dado que pues todavía hay una ciudadanización de las políticas públicas y mucho menos en la planeación, pero bueno, pues es todo otro tema total. Muchas gracias a todos por tu asistencia. Vamos a proceder a entregarles un reconocimiento y un obsequio de parte del comité organizador a nuestros ponentes. Creo que ya podemos ir a comer. Vámonos. ¿Dónde habré dejado el estuche de mi compu? ¿Quieres que busquemos a Coba y a Isa? Sí. Y a Pam, ¿no? Ah, sí. No sé en qué salón estará Pam. Igual en el
Aquí está. ¿Dónde vas a poner tu laptop? Me la voy a llevar, yo creo. No vaya a ser.